Señoras y señores, qué gusto recibirles en esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán a la presentación del tomo 10 de la colección México y la Constitución de 1917, Gobierno, autoría del doctor Alejandro Carrillo Castro. Acompañan al doctor Carrillo Castro en esta presentación el doctor José Natividad González Parás, quien ha sido presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, gobernador del Estado de Nuevo León, presidente de la Academia Nacional de Derecho Administrativo y Administración Pública y desde hace 6 años titular de la Cátedra de Derecho Constitucional y Gobernabilidad en el doctorado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El licenciado Francisco Labastida Ochoa, quien fuera secretario de Minas e Industria Paraestatal, gobernador del Estado de Sinaloa, secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y secretario de Gobernación. Vamos a iniciar con los comentarios del doctor José Natividad González Parás. Buenas tardes a todos ustedes. Iniciaría por expresar mi agradecimiento a Alejandro Carrillo Castro por invitarme en esta tarde a comentar su obra y por otorgarme el privilegio de estar en este lugar al lado de un personaje que yo admiro como un gran político mexicano, que es el licenciado Francisco Labastida. Así que muchas gracias, Alejandro. Siempre es muy grato estar aquí en este entorno que nos evoca también un poco de la historia de nuestro país y del presidencialismo mexicano. Un tema que aparece de manera importante en tu obra. Quiero iniciar por explicar el contexto. Ya se dijo aquí, este libro forma parte de una obra, una gran obra editorial que se hizo en ocasión del centenario de la Constitución de 1917, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por el Instituto de Estudios de las Revoluciones Mexicanas, antes se llamaba de la Revolución y le agregaron revoluciones, y por el Senado de la República. Fueron, aquí se dijo, 11 tomos que hablan sobre un capítulo muy importante de la vida de México y de su Estado de Derecho, que es la Constitución de 1917. No solamente es un trabajo que tiene un valor para juristas, sino también para todos aquellos que quieran entender la trayectoria de la vida de la nación. La obra, lo mencionábamos hace unos momentos, fue coordinada por Patricia Galeana y entre otros libros, hay algunos muy interesantes, evoco algunos títulos: El contexto histórico de la Constitución del 17, Los grandes debates del constituyente, La crónica de la Constitución en la prensa, Las memorias y testimonios, donde se consignan los testimonios del presidente Venustiano Carranza, de protagonistas del movimiento en la Revolución, don Luis Cabrera, Molina Enríquez, Isidro Favela, Alfonso Caso, entre otros, y desde luego constitucionalistas o constituyentes, mejor dicho, como Heriberto Jara, Francisco J. Mújica, Félix Palavicini, también entre otros. Otros títulos fueron La Constitución del 17 y la doctrina jurídica, Las constituciones en el siglo XXI, La Constitución y la literatura, La Constitución y las tesis de la Suprema Corte de Justicia y una obra que debería estar en ese conjunto, entre otras, La Constitución y el Gobierno. Es el título de esta obra, Gobierno, uno de los tomos de esta gran obra, que es el estudio de los cambios que ha vivido el Gobierno de México y en particular el Ejecutivo Federal. Es un libro clave para entender la trayectoria orgánica
del gobierno de México y del Estado mexicano. Déjenme hacer una reflexión preliminar sobre tres conceptos que me parecen fundamentales que están implícitos en este trabajo. El concepto de Estado, el de Constitución y el de Gobierno. Representan una trilogía esencial de la vida de una nación. El Estado, con E mayúscula, y evoco una definición del mismo, es la representación política de una sociedad que ejerce una autoridad y, en términos de Max Weber, un poder de dominación conforme a ciertos valores colectivos mayoritarios. Esto es importante porque lo vamos a ver reflejado en la Constitución. Conforme a ciertos valores colectivos mayoritarios en una población determinada y en una época. Esa es la definición del Estado. La Constitución, por su parte, es la norma superior de una nación. Algunos le llaman la Carta Magna. Recuerdo cómo la denominaba un maestro constitucionalista que yo admiré mucho cuando era estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Nuevo León. Decía que es la norma que orma, es el documento fundacional que se transforma en la vida de una nación, y sobre las constituciones ha habido también tratallistas muy relevantes en nuestro país. En tiempos ya pasados, Ponciano Arriaga, Emilio Rabasa, los textos de derecho constitucional que estudiamos los abogados, de Felipe Tena Ramírez, Ignacio Burgoa, entre otros. Pero las constituciones representan eso, es el documento esencial donde se plasma la cosmovisión de una sociedad y también su forma de gobierno. Son dos grandes capítulos que están integrados en la Constitución: las bases del proyecto de nación y el proyecto de gobierno, el tipo de gobierno. Por eso las constituciones en el mundo tienen dos grandes capítulos: es la parte dogmática y la parte orgánica. En la parte dogmática, de ahí viene la palabra dogma, están los principios, los valores, las tesis que se transforman en derechos y obligaciones del Estado frente a la sociedad y de los ciudadanos que forman parte de ese Estado. Y está la parte orgánica, en donde se establece el tipo de gobierno. Hay distintas formas de gobierno que establecen las constituciones, desde la monarquía constitucional, el gobierno parlamentario, el semipresidencial parlamentario, o como el nuestro, como el de Estados Unidos también, que es el sistema presidencial. Y también en la parte orgánica se establecen los principios de la organización de los poderes públicos, la división de poderes, los niveles de gobierno, otros órganos autónomos, y en la división de poderes se señalan con precisión cuáles son las atribuciones de estos poderes de gobierno. Uno en particular, de acuerdo con nuestro régimen de gobierno, en nuestra Constitución es muy importante, porque nosotros formamos parte de un régimen presidencial y es la forma como se estructura el poder ejecutivo federal, que es el principal instrumento del gobierno y a su vez del Estado mexicano. Los cambios relevantes en la Constitución son los cambios relevantes que se dan en la forma de pensar mayoritariamente de la sociedad. Esa es la cosmovisión que se va dando. Desde que nace un país a la vida independiente, y en distintos momentos las circunstancias cambian, las demandas cambian, las visiones de la sociedad cambian, como es evidente que han cambiado. Y en muchos casos en la vida de una nación, no todos, pero muchos, se consignan en la parte dogmática. Y cuando hay estos cambios, entonces se hablan de reformas. Hay tres frentes o tres tipos de reformas. Las reformas de Estado, por eso la definición de Estado, Constitución, Gobierno, que son reformas de gran calado
que tienen que ver con los principios y valores fundamentales, con los derechos fundamentales o con la arquitectura de la Constitución del Estado y de su gobierno, las reformas de gobierno y las reformas de la administración del gobierno. Generalmente estas dos últimas están más o menos integradas, las reformas administrativas. El trabajo de Alejandro Carrillo Castro es un trabajo muy acucioso. Seguramente le llevó mucho tiempo hacer esa investigación de arqueología organizacional del gobierno en México. Es un trabajo que nos conduce, al leerlo, a realizar un viaje por los cambios que han tenido los gobiernos, particularmente en su organización, a lo largo de la historia, teniendo siempre como referente a las constituciones y organizando la narración de estos cambios por periodos de gobierno, por periodos y por gobernantes. Su trabajo aborda también, aunque de manera tangencial, algunas grandes reformas de Estado, pero se focaliza sobre todo en las reformas del gobierno y de su administración pública. Tiene Alejandro como hilo conductor, muchas veces se sale para irse al campo de la noción de Estado, pero su hilo conductor ha sido en esta investigación una ley de la que también narra su historia, que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Antes se llamaba Ley de Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos. Y como buen historiador que es Alejandro, porque tiene una pasión por la historia, su cultura humanista lo ha llevado también a darle un lugar importante en todo a la historia. Alejandro nos narra las circunstancias que impulsaron esas reformas, los debates que se dieron en ocasiones en los círculos del poder cercanos a los presidentes respecto a cambios que se planteaban y que no convenían a grupos o intereses, también los debates y los motivos que los impulsaron. Estos motivos incluso están consignados expresamente en las leyes y en las reformas y adiciones en las leyes, en un capítulo previo a la parte normativa que se llama justamente así, exposición de motivos. ¿Por qué los cambios tenían sentido en un momento dado? Y cómo esos cambios se concretan en su expresión orgánica funcional. Hay una crónica de la historia cambiante del Poder Ejecutivo Federal, que además quienes hemos tenido el privilegio de conocer y de trabajar, que me siento muy honrado de haber sido parte del equipo de Alejandro Carrillo Castro, pero una de sus timbres de satisfacción epistemológica, si lo pudiéramos decir, en los estudios de la administración, es una fotografía, documento que se llama Génesis y Evolución de la Administración Pública Federal, un organigrama en donde se va viendo desde el punto de vista orgánico, gráfico, estas transformaciones que ahora en esta obra él comenta más ampliamente y desde una perspectiva de sus implicaciones en los periodos de gobierno y en el marco constitucional. Al leer la obra de Alejandro, tuve la oportunidad de hacer una revisión a vuelo de pájaro de las épocas por las que ha transcurrido este país en el ámbito político y gubernamental, en esa relación Estado, Constitución, Gobierno. Y voy a hacer una pequeña narración de estas, muy sucinta. Primero, cuando México llega a la vida independiente, pues todos los debates que se dieron en su momento de cómo nos íbamos a constituir como nación, qué tipo de organización gubernamental tendríamos. A partir del Plan de Iguala surgieron algunos referentes, otros con la Constitución norteamericana, que nos sirvió mucho, bueno, sirvió a los constituyentes de la época para lo que determinamos,
había propuestas de monarquía constitucional o de imperio, pero finalmente, también como parte de un debate ideológico entre una corriente liberal y una corriente conservadora, que tenía entre sus implicaciones visiones distintas de la forma de gobierno, adoptamos la forma republicana, representativa y federal. Viene el Acta Constitutiva de la Federación en 1823, la primera Constitución en 1824, y se consigna en la parte dogmática implícitamente la filosofía dominante de la cosmovisión de la época, que era el liberalismo. El liberalismo tenía distintas vertientes, era una corriente desde luego humanista, pero era una corriente que tenía desde el punto de vista político la percepción de que el gobierno debería ser un gobierno gendarme, que debía dejar que la sociedad hiciera todas las cosas. Se basaba en un principio que en francés es laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, y Alejandro nos recuerda con frecuencia por qué entonces los primeros gobiernos de México tenían tan pocas secretarías de Estado, 4 secretarías al principio: Guerra y Marina, Justicia y Asuntos Eclesiásticos, la Secretaría de Hacienda y la de Relaciones Exteriores e Interiores. Y vemos cómo después, con el paso del tiempo y el cambio de la filosofía del Estado, el rol del Estado cambia, y cambia por ende también la administración. No me quiero quedar en esta parte de la historia, pero hubo una confrontación entre la corriente liberal y la conservadora. La corriente conservadora pensaba que el modelo centralista era mejor, triunfan en un momento de esa vida tan tormentosa que tuvo el país en sus inicios, y en la Constitución de 1836 se modifica para que México fuera un Estado central. Más adelante se recompone esta visión porque triunfan los liberales y viene la revolución de la Reforma. Algunos señalan, y quizá con razón, que fue una revolución, y entonces se consolida la visión del Estado liberal con Juárez. Se establece en la Constitución la característica laica del Estado, porque antes había una cierta simbiosis entre Iglesia y Estado, y se establecen algunos principios que le dan al Estado una responsabilidad adicional. Los hombres ilustres de la Reforma plantean algunas cosas, además de seguir luchando por la soberanía, de la separación de los asuntos Estado-Iglesias, y crece el número de secretarías. De 4 pasa a 8, se agregan algunas como las de fomento, las de comunicaciones y obras públicas, la de justicia, y se separa la de asuntos internos y externos en la Secretaría de Gobernación y de las Relaciones Exteriores. Más adelante viene la Revolución, y aquí Alejandro entra mucho más a fondo en el análisis de lo que sucedió, con algunas narraciones muy interesantes de esa historia previa a la Constitución de 1917. La historia de Madero Huerta, la decena trágica, el asesinato cobarde del presidente Madero por el usurpador, cómo Carranza, que era gobernador en Coahuila, con base en un plan que le llama el Plan de Guadalupe, se levanta, desconoce a Huerta, como otros grupos también lo desconocen, pero forman una corriente distinta a la de Carranza. Viene la Convención de Aguascalientes en 1914, en donde algunos personajes de la Revolución que aportaron ideas que después se habrían de convertir en principios en la parte dogmática, como Zapata, Villa y particularmente Obregón y su grupo, sacan a Carranza del poder, pero antes se convoca a modificar la Constitución. No se modifica la Constitución, se llega a la conclusión de que se va a hacer una nueva Constitución. Se imponen las ideas de la Convención de Aguascalientes, de pensadores
con un pensamiento social más avanzado, que interpretaron los movimientos de la revolución, y entonces en su parte dogmática aparecen nuevos conceptos en la vida del país. Se pasa del Estado liberal a un Estado con responsabilidad social, se modifican los artículos 27 y 123 de la Constitución, los derechos de los trabajadores, la propiedad social, el ejido, los derechos comunales, se incluye a la educación como algo importante y además Venustiano Carranza en su época crea algunas dependencias que Alejandro consigna en su investigación y más adelante con otro plan, que los planes han estado presentes como propuestas de cosmovisión desde la Constitución de Apatzingán, luego el plan de Agua Prieta, que es el que consignó muchos de los elementos reformadores que habría de asumir la Constitución, con Adolfo de la Huerta y con Álvaro Obregón. Entre otros, le dan sentido al artículo 3º constitucional. Viene más adelante Plutarco Elías Calles, que es un creador de instituciones, 1924-1928, crea ya instrumentos de gobierno para hacer que algunos de los postulados de la Constitución se cumplan, la Comisión Nacional Bancaria, el área de agricultura, el Departamento de Agricultura, el Banco de México, Banrural, el Distrito Federal, y no está en la Constitución, pero creó un mecanismo extraordinario que pudo detener esa guerra intestina entre grupos que había en el país con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, que pudo integrar al ejército, a las clases campesinas, a las organizaciones obreras en ciernes que estaban apenas empezando y además impulsó una clase empresarial con un sector popular que no existía. Viene más adelante Portes Gil y también Alejandro nos narra algunos de los cambios que hizo, en 28-30, convierte al Departamento del Distrito Federal en una dependencia del Ejecutivo, abre un poco la autonomía de la universidad, le da autonomía académica y técnica, no la autonomía total que le habría de dar más adelante, la habríamos de tener con otro presidente y con otra reforma constitucional. Viene Pascual Ortiz Rubio del 30 al 32, se empieza a hablar de planeación, de la ley de planeación. Abelardo Rodríguez del 32 al 34, que ya formaliza el Departamento del Trabajo, crea la Secretaría de Economía, establece y fortalece el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Lo que podemos ver es que entre Abelardo Rodríguez y su sucesor, que fue el general Lázaro Cárdenas, estamos hablando de muchos años después de la Constitución del 17, que Abelardo Rodríguez termina en el 34 y Lázaro Cárdenas del 34 al 40, empiezan a crear las instituciones de los principios que se generaron en la Revolución y que se pusieron en la parte dogmática. Y entonces, del Estado liberal con las funciones de fomento se pasa a una visión un poco de izquierda de un Estado providencia. Se habla incluso en la Constitución de socialismo y es muy interesante ver cómo, propiciado por el propio general Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario elabora el anteproyecto de reformas al artículo 3º constitucional y habla en esa de educación socialista, pero también habla de una socialización progresiva de los medios de producción. Envía la iniciativa y cuando Lázaro Cárdenas llega a la presidencia, modifica esa segunda parte, que metió un poco de ruido, y él promulga ese 3º artículo constitucional con esa visión que le da también a la educación un sentido muy especial, porque a final de cuentas educación y salud serían dos grandes responsabilidades del Estado con visión social que consignaría la primera revolución social del siglo pasado y que quedó consignado en la Constitución. Con Lázaro Cárdenas, Alejandro nos muestra cómo aparece el plan sexenal,
los primeros esfuerzos de planeación, viene la reforma agraria, le dan sentido a lo que se había hecho en el artículo 123 constitucional, la expropiación petrolera, el apoyo a grupos vulnerables, empieza a atender por primera vez el gobierno a los grupos indígenas y se crea el Departamento de Asuntos Indígenas, no lo había, se crean otros departamentos, Alejandro nos evoca el Departamento Forestal de Caza y Pesca, crea incluso un departamento de prensa y propaganda, de publicidad y propaganda, y se pasa de un número corto de secretarías a 8 secretarías y 7 departamentos, 15 dependencias del Ejecutivo, porque la noción del Estado había cambiado para involucrarlo más en los aspectos sociales. Viene más adelante Ávila Camacho del 40 al 46, hay un cambio de la orientación del socialismo, se modera, incluso uno de sus miembros destacados del gabinete, Jaime Torres Bodet, un gran literato, además secretario de Educación Pública, prepara, lo narra Alejandro, un cambio al artículo 3 constitucional para quitarle lo de educación socialista, lo manda como iniciativa y ya en el poder Miguel Alemán, que no fue el autor de la iniciativa, pero la propició de alguna manera también, la publica, la hace suya y se inicia también el periodo de Miguel Alemán, ya en sexenios. Miguel Alemán, gran presidente, primer mandatario civil desde la época de Carranza, aunque lo señala Alejandro Portes Gil, tampoco era militar, pero él fue presidente provisional solamente 2 años, y él pasa de la figura del Estado Providencia al Estado promotor, a un Estado que pretende el crecimiento de la economía, crea la Secretaría de Recursos Hidráulicos y Bienes Nacionales, la Secretaría de Inspección Administrativa, le abre la oportunidad a la participación política de las mujeres. Hay una reforma constitucional para que las mujeres puedan votar en las elecciones municipales. Más adelante, con Adolfo Ruiz Cortines, en 1953 se abriría a que pudieran votar universalmente. Crea el Departamento de la Industria Militar y bueno, es una etapa en la que el país crece, hay crecimiento económico, hay estabilidad. Fue un presidente que aportó muchas cosas. Más adelante viene Adolfo López Mateos, del 58 al 64, crea la Secretaría de Patrimonio Nacional, la Secretaría de la Presidencia, viene después Gustavo Díaz Ordaz, él no hace reformas importantes de Estado ni cambios en la administración, él gobierna los 6 años y enfrenta retos tan difíciles como lo del movimiento del 68 y un cambio de visión de la vida del país. Y llega el presidente Luis Echeverría, el 70-76, nuestros tiempos, diría yo, bueno, de algunos de nosotros que desde esa época empezamos a estar cerca de la administración. Luis Echeverría hace cambios, particularmente uno muy importante, le da al turismo un lugar en la historia nacional con la creación de la Secretaría de Turismo y con grandes proyectos de Estado, como fue el desarrollo de Cancún y de la Ribera Maya, donde no había nada, fueron proyectos con visión de largo plazo, en donde tuvo que crear instituciones de gobierno para poderlos hacer. Nacional Hotelera, Fonatur, Aeroméxico, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en fin, todo lo necesario para poder poner las bases y después retirar la participación del Estado y crear eso que ahora es un gran activo de México. También en su época se concede la autonomía universitaria, la autonomía plena, hay una cierta apertura democrática y finalmente viene el gobierno de José López Portillo, 76-82, un hombre humanista, con visión de Estado. Las circunstancias conspiran a favor con el boom petrolero, más adelante vendría la crisis, la nacionalización de la banca, pero él fue un personaje que se ocupó mucho
de algo que se había descuidado un poco, que era el gobierno, y una función muy importante que es la eficacia gubernamental. Echa a andar un sistema nacional de planeación, la planeación sectorial y regional. Nos narra Alejandro que incluye la sectorización para organizar mejor al gobierno. Él hablaba de organizar el gobierno para organizar al país, y hace un primer ejercicio de racionalización y redimensionamiento del aparato del Estado. Habían crecido desmedidamente el número de entidades paraestatales y se hace un ejercicio de racionalización y le da importancia a la gestión administrativa, a la administración de los recursos humanos, materiales, financieros, y particularmente a la planeación y a la programación. Crea la Secretaría de Programación y Presupuesto, que es algo que estaba en la visión de un buen administrador. Más adelante viene Miguel de la Madrid, hace reformas al artículo 115 constitucional para darle presencia a los municipios, reprivatiza la banca, porque la banca la nacionalizó el presidente López Portillo, impulsa la descentralización de la vida nacional, sobre todo la descentralización en materia de educación, crea la Secretaría de la Contraloría, se enfrenta a retos muy grandes como los terremotos del 85, y el aparato del Estado, el gobierno, sigue funcionando. Viene Carlos Salinas de Gortari, 88-94, fue un presidente reformador. Para empezar, reforma el artículo 3, el 27 y el 130 constitucional para el reconocimiento jurídico de las iglesias, autorizar la educación religiosa en los colegios privados, la posibilidad de privatizar el ejido y los terrenos comunales, privatiza otro tipo de empresas que en el Estado participaba, como Telmex, el Canal 13, suprime la Secretaría de Programación y Presupuesto que él había encabezado y la integra para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, crea la Secretaría de Desarrollo Social con un programa social que era Solidaridad, y bueno, no está tampoco en la Constitución ni en las leyes orgánicas, pero toma una decisión visionaria, audaz, que es abrir el comercio de este país con la creación del Tratado de Libre Comercio. Más adelante viene Ernesto Zedillo, también fue un presidente reformador, hizo reformas constitucionales importantes en las que nos tocó a muchos de nosotros participar, le dio autonomía al gobierno del Distrito Federal, dejó de ser una secretaría, un departamento dependiente del Ejecutivo, impulsa la reforma electoral a fondo. Ha habido reformas sucesivas, pero la que se impulsó en su momento fue muy importante, crea el IFE, echa a andar ciertos principios también con reformas de la Constitución, transparencia y derecho a la información. Hay cambios en algunas leyes importantes que se dieron en su administración. Alejandro y a mí nos tocó participar en una de ellas que propusieron la doble nacionalidad, la descentralización del sector salud, que antes estaba federalizado en los estados, y bueno, al final de su administración hay cierta estabilidad económica. Viene la alternancia, Fox, los derechos de los pueblos indígenas, la ampliación de la educación básica, incluyendo la preescolar, aparece el fenómeno del narcotráfico, crea la Secretaría de Seguridad Pública, que no existía. El presidente Calderón, más adelante, desaparece los departamentos administrativos, crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública, impulsa una iniciativa que cambia el modelo de impartición de justicia, sobre todo en materia de justicia penal conmutativa, incluyendo la oralidad, los métodos alternos y otros, un proceso que se inició también en los estados, concretamente en Nuevo León, y pues tiene que enfrentar el narcotráfico. Y llega Enrique Peña Nieto, que a la luz de los acontecimientos también es un presidente reformador, hace reformas muy importantes a la Constitución, algunas cuestionadas, pero y otras que tenían sentido y que requería el país desde hace mucho tiempo. Las denominadas reformas estructurales, materia laboral, educativa, energética, telecomunicaciones, hacendaria,
la reforma política, que crea nuevas instituciones, el INE, los candidatos independientes. Él integra la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública, crea la Secretaría de la Función Pública y recientemente la Secretaría de Cultura. También aparecen nuevos órganos autónomos de gobierno, respuestas a los retos de los tiempos que no se han terminado todavía de fraguar, como el Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía General, pues tiene retos muy grandes, como enfrentar la inseguridad y la violencia, la extensión de la actitud de la corrupción en el ámbito público y recientemente un cambio de la visión exterior en cuanto al comercio con las tesis de Trump sobre el Tratado de Libre Comercio. Incluso lo vimos esta semana con procedimientos innovadores hasta en la selección del candidato de su partido. Esta es una relación a vuelo de pájaro. ¿Qué pasa entonces con la Constitución y la gobernabilidad en México? ¿A dónde vamos? Yo diría, después de leer la obra de Alejandro, que la estructura de gobierno es importante para resolver los problemas del país, pero hay muchas otras cosas también, además de las reformas de Estado. Yo diría que México tiene 4 grandes retos: en la democracia, en la justicia social, estabilidad y progreso, y orden, seguridad y justicia. En democracia creo que vamos bien. En democracia representativa hemos ido incluso más allá de lo que muchos supusieron. Se cuestiona incluso el costo de la democracia representativa en México. La democracia participativa ha ido avanzando, cada vez más hay participación de la sociedad civil, aunque todavía hay que avanzar en ello, pero en el capítulo de democracia, de alguna manera, le podemos poner palomita. En materia de justicia social hay avances, se han disminuido los índices de pobreza, pero pues hay 2 Méxicos, y hay un México que todavía vive en condiciones de injusticia social y de su desarrollo y de abandono. En estabilidad y progreso, pues ha habido equilibrios financieros, ya no ha habido crisis económicas en los últimos tiempos. El Estado promotor se ha consolidado con algunas variantes, no es un interventor, tampoco es un Estado gendarme, y ha habido crecimiento económico sostenido, aunque no a las tasas que hubiéramos deseado. Y en materia de orden, seguridad y justicia hay un problema mayor. Si bien en impartición de justicia, la justicia federal ha crecido, ha madurado, en materia de seguridad y orden no ha encontrado el Estado ni los mecanismos, ni la estructura, ni las políticas públicas para resolver el problema del crimen organizado. Termino diciendo, al leer la obra que ha escrito Alejandro, referirla a la Constitución y a sus cambios, nos preguntamos qué ha pasado con las reformas al Estado mexicano y a su gobierno. Se han hecho muchas reformas. ¿Cuáles son pertinentes y cuáles no? Hay que seguir haciendo muchas reformas. Si leemos la obra de Alejandro, vemos que hubo algunos gobiernos que no hicieron ni siquiera reformas administrativas, se dedicaron a gobernar. Hay que reformar por reformar. Cualquier elección implica hacer nuevas reformas. Nuestras reformas han sido las adecuadas, no ha habido sobrereformas, y aquí yo planteo nuevos escenarios de la gobernabilidad y del Estado de Derecho en México. En primer lugar, están funcionando el sistema de división de poderes. Hay autonomías reales entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No las había hace 25 o 30 años. Ya hay alternancia. Está distribuida en distintos partidos la gobernanza en el federalismo mexicano. Hay gobiernos divididos, con gobierno de un partido y Congreso de mayoría de otros. Hay pluralidad en el Congreso. Ya no hay mayorías absolutas, desde luego no constitucionales, pero mayorías absolutas cada vez menos, incluso en los congresos estatales.
Y hay un nuevo fenómeno que mencionábamos en algún otro evento reciente, con estas reformas al Estado y al gobierno. Ya nos alejamos de la división de poderes tradicional. Hay muchos órganos autónomos nuevos de gobierno. Voy a señalar algunos de ellos. El Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Instituto de Evaluación Educativa, la Comisión de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Fiscalía General, la Auditoría Superior de la Federación, todo lo del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay empresas productivas del Estado, una nueva categoría que hay en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Está la figura de las APPs. Ahora hay áreas del Ejecutivo que antes eran de su resorte exclusivo y que ahora tienen que ser ratificados los nombramientos por el Congreso. La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Fiscal General, el Sistema Nacional Anticorrupción, y desde luego participa el Congreso en la designación de todos los órganos autónomos independientes. Ahora también, merced a reformas constitucionales recientes que se hicieron, el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados y se incorporó la figura de los gobiernos de coalición, en cuyo caso, si los hay, el gabinete tiene que ser ratificado por el Senado. Podríamos decir que de la división de poderes estamos pasando a la fragmentación de poderes, y hemos visto también que un sistema que en su momento se denominaba presidencialista, Maurice Duverger decía el sistema de partido dominante, que construyó un sistema presidencialista. Con el avance de la democracia y con los sistemas de contrapesos y balances pasamos a un sistema presidencial, y ahora hay el riesgo de pasar a un sistema de fraccionamiento presidencial, o sea, de poder fraccionado. Esto es compatible con la gobernabilidad y con la condición de eficacia para el Estado o no. ¿Necesitamos más reformas o no? ¿Qué se va a plantear en estos tiempos, en estas elecciones? Consolidar lo que tenemos, crear nuevas instituciones, cambiar la estructura de la administración, diseñar nueva arquitectura de Estado para fenómenos nuevos como el de la seguridad. Pues todo eso se va a debatir quizá en estos momentos en que viene la renovación del poder político. Pero en cualquier caso, yo considero que escuadriñar el futuro, tratar de visualizar el futuro nos obliga siempre a revisar el pasado. Y por eso lo que se ha hecho para conmemorar los 100 años de la Constitución del 17 fue algo muy positivo, y quien quiera escuadriñar el futuro y las reformas de Estado, de gobierno y administrativas que demanda las instituciones públicas, tendrá sin duda que leer este libro de Alejandro Carrillo Castro sobre el gobierno. Es obligado que lo hagan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Parás. A continuación solicitamos el comentario del licenciado Francisco Labastida Ochoa. Muy buenas noches a todos. Le quiero agradecer en primer lugar, igual que mi muy querido amigo Natividad González Parás, a Alejandro Carrillo, que me haya invitado a comentar este libro, y reconocerle además la audacia, porque yo soy economista, no soy abogado, no soy experto en administración como son ustedes dos. Entonces se requiere un acto de audacia para invitar a un economista a esta región. Todos creen que eres abogado y administrador. Creemos. Nadie es perfecto. Hace un año sostuve que Alejandro Carrillo es el mexicano que más sabe sobre administración pública en México. Yo creo que este libro lo viene a confirmar. Es un estudio serio, meticuloso, preciso. Agregaría que, en mi opinión, y coincidimos Natividad y yo,
es fuente de consulta obligada sobre el tema. Nuestra Constitución, como afirma Alejandro, fue la primera Constitución con sentido social y en ella se han reflejado no solo la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, con la cual nació, también refleja las diferentes orientaciones de política, a veces del legislativo y a veces solo de los presidentes, porque a veces el legislativo solo instrumenta las decisiones de los presidentes. La Constitución ha venido cambiando y transformándose, no solo en función de los cambios que el mundo y México han experimentado, también en función de la visión personal que los presidentes de la República tenían sobre los problemas del país y su forma de solucionarlos. Alejandro Carrillo, como ejemplo, afirma que el haber sido el presidente Carranza presidente municipal de Cuatro Ciénegas en 2 ocasiones, influyó para que quedara asentado en que la instrucción primaria sería responsabilidad de los presidentes municipales, algo que cambió el presidente de Álvaro Obregón al concentrarla en la Federación. Ya comentó hace un momento Natividad, voy a procurar brincarme cosas, porque ocurre que estamos comentando el mismo libro, entonces voy a procurar brincarme algunas cosas para no hacerles a ustedes tan larga y tediosa mi exposición. El inicio del gobierno dejó plasmado en la Constitución del 17 que solo había 7 secretarías de Estado, como lo comentó Natividad. Estábamos en medio de la Primera Guerra Mundial. Habíamos salido de una revolución que costó 1 millón de vidas para un país que solo tenía 15 millones de habitantes. Nació la Constitución con la división de poderes que recogía las corrientes político-filosóficas que imperaban en ese momento, particularmente en Estados Unidos y en Francia. Nace la Constitución cuando éramos un país eminentemente rural. 80% de la población era rural, muchos de ellos sin siquiera zapatos, con finanzas quebradas, como suele ocurrir en una revolución o en una guerra, y con muchas metas, sueños y objetivos, pero con muy pocos instrumentos para desarrollarlos y llevarlos a cabo. México era un país sin carreteras, sin hospitales, sin escuelas, sin agua potable, sin energía eléctrica, sin presas, sin tierras regadas, con pequeñas universidades, la mayor por supuesto la UNAM. Solo teníamos petróleo y minería, algo de agricultura y ganadería, pero el petróleo generó fundamentalmente muy serios conflictos internacionales. Se dice que 2 presidentes de la República, al meterle impuestos al petróleo, perdieron la vida como consecuencia de ello. Describe Alejandro que Plutarco Elías Calles promueve la creación del Departamento de Contraloría. Perdón, me estoy brincando uno de los párrafos que no quería. Alejandro Carrillo reseña que es el general Plutarco Elías Calles quien diseña y construye los cimientos de la moderna administración pública federal que permitió después el desarrollo del país. Curiosamente, no son cambios constitucionales los más importantes, sino que dentro de algunas secretarías de despacho crea órganos desconcentrados y descentralizados como el Banco de México, no lo puedo omitir aunque quiera, el Banco Nacional Agrícola y Ganadero, crea el impuesto sobre la renta, es la primera vez que México lo tiene, la Comisión Nacional de Camino, la Comisión Nacional de Irrigación, la Comisión de Bancaria,
entre muchas otras instituciones que crea. Promueve el Departamento de Contraloría con control previo de los egresos del gobierno federal y de la deuda pública. O sea, intenta quitarle facultades a la Secretaría de Hacienda. Esta transferencia de atribuciones, dice Alejandro, debió haber generado una gran preocupación y descontento entre los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Pero con todo y todo, aquí están las bases del Estado mexicano moderno, que después fue afinándose y complementándose, pero estos son los cimientos. Como todos sabemos, el general Álvaro Obregón fue asesinado y 3 presidentes se encargaron de cubrir las funciones de la presidencia. Los presidentes Emilio Portes Gil, que dura 14 meses, Pascual Ortiz Rubio, que dura 30 meses, y Abelardo Rodríguez, que dura 24 meses. Alejandro Carrillo consigna que don Emilio Portes Gil creó el Departamento del Distrito Federal y le otorgó la autonomía académica y administrativa a la UNAM. También tuvo la visión de que se aprobara la primera ley sobre planeación general de la República con objetivos concretos y muy importantes, como la planeación urbana y regional y la formación de los planes reguladores del Distrito Federal, el plan hidrográfico del Valle de México, entre otras funciones. Lamentablemente no los echaron a andar. No tendríamos la megalópolis desordenada, descabezada que hoy tenemos. El presidente Abelardo Rodríguez promovió que el Partido Nacional Revolucionario elaborara un plan sexenal para el periodo 34-40. La inquietud de la clase gobernante por iniciar la planeación y ver a largo plazo la definición de las tareas nacionales empieza a tomar forma. Alejandro consigna las modificaciones que el presidente Lázaro Cárdenas realiza a la Constitución tan pronto asume el poder. El 13 de diciembre de 1934 modifica el artículo 3 y la fracción 25 del 73. Establece que, cito, la educación que imparte el Estado será socialista y además de excluir cualquier doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios. La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente. Más adelante, Alejandro agrega que en su opinión, con la cual coincido, cito, la formulación del primer párrafo del artículo 3 fue muy poco feliz al sustituir el término de educación laica por el credo socialista en el que estaba basado. Alejandro describe cómo el general Cárdenas hace varios cambios. En diciembre de 1965 hace otra modificación administrativa y posteriormente otras modificaciones que elevan a 17 las dependencias federales. Adicionalmente, en noviembre de 36 expidió la ley de expropiación reglamentaria del 27 constitucional, con base en la cual fueron expropiados los ferrocarriles y luego los bienes de las empresas petroleras. Ávila Camacho tiene una actividad legislativa parca y busca, cito a Alejandro, reducir las altas cargas y disminuir los gastos administrativos en beneficio de los servicios sociales correspondientes. Eso refleja una sola cosa, que los presidentes de alguna manera hacen una evaluación de la problemática que tienen y adaptan las leyes a las circunstancias que están viviendo. El presidente alemán, ya lo citó José Natividad, modifica el artículo 3 constitucional, eliminando la orientación socialista y otorga el voto a las mujeres.
En esas épocas la inversión pública era una parte muy importante del presupuesto, cerca del 25%. Por ello y por la trascendencia que para el país tiene, Ruiz Cortines decidió que la Comisión de Inversiones pasara a depender directamente del presidente de la República. En opinión de Alejandro, ha sido el intento mejor logrado por lograr una mayor racionalización de las inversiones públicas federales. En el gobierno del presidente López Mateos se encargó un grupo de estudiosos que formularan cambios a la ley de la administración pública mexicana. López Mateos decidió crear la Secretaría de la Presidencia para realizar las tareas de planeación, la formulación del programa de inversiones y, cito, estudiar las modificaciones que deberían hacerse a la administración pública. Durante el gobierno de Díaz Ordaz no se hicieron modificaciones a la ley de secretarías y departamentos de Estado, y en el gobierno de Luis Echeverría se realizaron relativamente pequeñas modificaciones, tales como el cambio de nombre en 2 dependencias. López Portillo realizó una profunda reforma administrativa y formuló la primera ley orgánica de la Administración Pública Federal que coordinó Alejandro Carrillo y participó José Natividad González Parás. Aquí tienen a los culpables de todo este desorden. En su exposición de motivos señala que, cito, el gobierno debe organizarse previamente si pretende organizar el esfuerzo nacional. Ni modo, esta no me la pude brincar, Natividad. Adscribiendo responsabilidades claras y precisas que evite la duplicación de las funciones e institucionalice la programación de las acciones de la administración pública. Se incorpora el propósito de programar las acciones del Estado porque la escasez de recursos que impiden atender todo al mismo tiempo requiere contar con prioridades y con un ritmo adecuado del gasto público. Creó la Secretaría de Programación y Presupuesto como una instancia, cita también, de coordinación y de preparación de información común a la Secretaría de Hacienda y la de Programación, y creó con ello la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento. Para mí, y obviamente es juicio personal, el presidente López Portillo inició su gobierno con una visión y una política diferente a la política de las acciones con las cuales terminó el gobierno. Fue, de hecho, una visión opuesta, por no decir contradictoria. Alejandro Carrillo hace una selección muy afortunada de las memorias del presidente Miguel de la Madrid, quien afirma que cuando se habla del fin del sistema, la crítica va dirigida a las prácticas de operación. Debe entenderse como una reforma, no como una revolución. Cambio de sistema es pedir el cambio al socialismo, al neoliberalismo o al fascismo. Y eso no es lo que pretendió el presidente de la Madrid. Se procedió a la desaparición de lo que se llamó empresas no estratégicas, fundamentalmente porque no eran críticas para el desarrollo del país y no eran rentables o estaban muy mal, aquí dice no eficientemente administradas, yo digo muy mal administradas. Agregaría algo que me parece fundamental. En política frecuentemente no se elige entre una buena o mala decisión. No hay en ocasiones oportunidad para una buena decisión. Se escoge entonces el mal menor. Así ocurrió en el gobierno de Miguel de la Madrid, para evitar lo que llaman los economistas
una crisis sistémica, el gobierno tomó decisiones que eran el mal menor. Una crisis sistémica es que uno vaya al banco y el banco le dice que no le puede dar lo que tiene en la chequera o en la cuenta de ahorros. Por último, Alejandro consigna que los cambios más relevantes que realizó el presidente Enrique Peña Nieto es la conjunción de las funciones de seguridad pública en la Secretaría de Gobernación y la creación de un sistema nacional de fiscalización y la transformación de la reforma agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Yo agregaría un juicio personal. Los cambios más importantes que se hicieron en el país por el presidente Peña los estaba esperando el país desde hace décadas. Yo fui subdirector de Inversiones Públicas. Hicimos, junto con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda, 2 grupos de trabajo. Uno era el GAS, el Grupo de Análisis del Sector Educativo, y otro era el jefe, el Grupo de Estudios de Financiamiento de la Educación. Desde entonces, y estoy hablando casi del precámbrico temprano, desde hace más de 30 años, desde entonces el diagnóstico que teníamos era muy parecido al diagnóstico que estuvo ahora. No hubo la decisión política para tomar un pleito con el sindicato que nos hubiera permitido evitar 3 décadas pésimas de la calidad de la educación en México. Alejandro Carrillo es, en mi opinión, un profundo convencido de que la planeación y la distribución de funciones debe fortalecer a las secretarías de Estado. Duda también de la eficiencia de los organismos constitucionales autónomos que tienen jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su existencia, pero, cito, tienen que ser controlados y evaluados en su desempeño. Yo agregaría, hay algunos espléndidos, el Banco de México, y otros pésimos. El INE, que tiene cerca de 30,000 empleados, un presupuesto de 20,000 millones de pesos, que nos quejamos que a los partidos les dan mucho dinero, y es cierto, le dan 7,000 millones de pesos. Bueno, pues ocurre que la Contraloría vale 3 veces más que la empresa. Me parece un poquito absurdo, por decirlo de manera suave. Yo espero que Alejandro Carrillo tenga la oportunidad de participar en la definición de los cambios que se van a realizar en el futuro. No es fácil conjugar en un solo hombre inteligencia, experiencia, honestidad intelectual y sensatez. Alejandro Carrillo tiene todas esas virtudes. Muchas gracias, don Francisco Labastida Ochoa. Y solicitamos el comentario final del doctor Alejandro Carrillo Castro. Bueno, primero que nada yo quiero agradecerles a todas y todos ustedes su presencia en este día de temperatura fría, pero de calidez humana extraordinaria. Y creo que está más que justificado, que entenderán ustedes por qué me permití lo que mi querido y entrañable amigo Francisco Labastida llama audacia de invitarlo a comentar este libro conjuntamente con José Natividad, también entrañable amigo mío, y al igual que yo, que comparte el defecto de ser licenciado en Derecho. Dice Francisco que qué audacia invitar a un economista para platicar o conversar en esto que ahora ya se llama conversatorios
En mi época eran mesas redondas, pláticas, charlas. Ahora ya en este mundo de la modernidad ya se le ha designado conversatorio. Y yo no le veo gran audacia a que invitemos a un economista a platicar con dos estudiosos de la administración pública, porque curiosamente es Francisco Labastida el primer economista que ha ocupado en la vida contemporánea del país 3 secretarías del despacho, cosa que no hemos hecho muchos abogados. Algo habrá en esto, pero yo sí quiero señalar que, como lo comentaba Natividad en su comentario, en su charla, cuando señala que el libro que me encargaron hacer para conmemorar 100 años de la promulgación de la Constitución del 17 hasta nuestros días, en la parte orgánica y dogmática a la que se refiere la Constitución, como lo señala Nati, es un trabajo que él califica de arqueología. Yo les confieso que hasta hace unos meses me consideraba yo cronista de la administración pública, pero ya pasé por edad seguramente a ser arqueólogo de la administración pública, cosa que confieso que lo hago con mucho gusto porque pues la vida me ha permitido pasar de ser un estudioso, después cronista y ahora arqueólogo. Recuerdo la definición de cronista como de asesor de aquel gatito que andaba por los techados y era el amor de todas las gatitas del barrio. Saltaba de una azotea a la otra con una gran agilidad y no dejaba, para decirlo abiertamente, gatita que no hubiera sentida. Pero ocurre que en una ocasión, en un salto audaz, es decir, no mide bien la distancia y cae a una calle en donde había un tambo de basura y lamentablemente pierde sus atributos masculinos, con lo cual desaparece por un tiempo de la vida del vecindario y a los cuantos años regresa y lo ven los gatitos jóvenes y le dicen: ¿y ahora qué? ¿Qué haces? Si tú ya no puedes ejercer. No, ahora vengo de asesor. Ahora yo diría que vengo de cronista y ahora rebautizado por mi querido amigo Nati como arqueólogo, porque efectivamente este análisis que de alguna manera complementa el que nos encargó el Instituto Nacional de Administración Pública en ocasión de los 200 años del inicio de la independencia de México y que lleva precisamente por título 200 años de administración pública, fue la oportunidad de revisar con mayor acuciosidad lo ocurrido en los últimos 100 años a partir de la Constitución de 1917, que es el contenido precisamente de este libro, pero que, como bien señalan a ti, tiene que encuadrarse para entenderse en los prolegómenos de esa época que necesariamente llevan a señalar cuál era el estado de la administración pública y del gobierno de la rama ejecutiva antes de la Constitución del 17, esto es, en las postrimerías de la dictadura de Porfirio Díaz y en los 2 años que tiene como oportunidad de formar gobierno Francisco I. Madero, las famosas 8 dependencias a las que se refieren tanto Nati como Paco. Por la familiaridad que me ven ustedes de referirme a ellos, a Paco y a Nati, pues los considero no solamente amigos, sino hermanos en muchas de estas correrías. Quiero decirles que yo conocí al licenciado Labastida en la Secretaría de la Presidencia
en las postrimerías del régimen de López Mateos. ¿Tú llegaste en 65 también, en 64 o antes? 62. En 60. No, en Secretaría de la Presidencia. En presidencia. 67, 68. Sí. Entonces, en el caso particular de Francisco Labastida, no solamente en su calidad de economista y de servidor público desde esa época, se llegó a convertir, para efectos de este libro, en historia viviente. Él, como muy pocos, tuvo la oportunidad de estar en el corazón de lo que fue la génesis de ese esfuerzo de planificación importante que se inicia frustradamente con Adolfo López Mateos, cuando en 1955-56 el Instituto de Administración Pública, en ese entonces presidido por el maestro Gavino Fraga, realiza un intento de diagnóstico global de la administración pública y le propone al presidente López Mateos, en su calidad de presidente electo, que aprovechando lo que llama, y ya hizo referencia Francisco Labastida, la experiencia de un sexenio de un órgano que, originado en la Secretaría de Hacienda durante la época del presidente alemán, desapareció por los problemas que causaba con el resto de las secretarías, la Comisión de Inversiones, y después se la lleva directamente el presidente Ruiz Cortines, que si bien no hizo reformas administrativas a las distintas leyes, sí restableció la Comisión de Inversiones, pero ahora directamente bajo la presidencia de la República. Tan funcionó adecuadamente este intento de programar y de ordenar con una visión de conjunto las actividades de inversión del gobierno, que el maestro Gavino Fraga, en su calidad de presidente del IAP, en ese entonces no era INAP todavía, no había institutos en los estados, por lo tanto todavía no era nacional, le sugiere la creación de un órgano, pero a nivel ya de dependencia directa del Ejecutivo, pero no en la presidencia, y le plantea dos cosas que no ocurrieron sino hasta la época de López Portillo: crear un departamento de planeación y presupuesto, aprovechando la experiencia de esos 6 años de la Comisión de Inversiones, y llamarle por primera vez a la que desde 1917 se le llamó Ley de Secretarías y Departamentos, que se llamara Ley Orgánica de la Administración Pública. En ese entonces no prosperó la idea porque los abogados solemos ser en ocasiones y los políticos muy cuidadosos y muy conservadores con no tocar las estructuras que tienen tradición, y se perdió ahí la oportunidad de algo que había recomendado el Instituto de Administración Pública, de que se le llamara como debiera ser, porque todos los otros dos poderes tienen su ley orgánica, y la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Poder Legislativo, y lo que en 17 Carranza empezó a denominar Ley de Secretarías y Departamentos, por las razones que voy a explicar, no recibió entonces el nombre de ley orgánica, que fue el que le propusimos al licenciado López Portillo, cuando en la campaña, en donde tuvimos oportunidad de participar muy estrechamente el licenciado Labastida y yo, se estaba discutiendo si las reformas que se iban a hacer a la ley de secretarías no meritaban ya que se denominara finalmente ley orgánica. Y recuerdo todavía, y esto es parte de la arqueología en la que me ha tocado participar, que el licenciado López Portillo nos preguntó, creo que estaba también ahí el licenciado Labastida, porque después de la elección viene ese periodo de 5 meses en donde se espera que el presidente electo, que es un periodo muy largo, no aparezca en escena porque hay que dejar que salga con colores triunfantes
el presidente anterior, y entonces los presidentes electos se dedican a estudiar qué es lo que van a hacer cuando tomen posesión. Y en esos 5 meses se gestaron muchas cosas, entre otras las reformas a la administración pública que se consolidaron con el título de ley orgánica. Entonces nos preguntaba, porque le insistíamos en que debía de hacerse ya ese cambio a la denominación de la ley que estructura la administración pública, y don Carlos Vargas Galindo, que era una gente muy estudiosa, había sido subdirector de la oficina jurídica de la presidencia cuando llegó el licenciado López Portillo a ser el jefe de esa unidad, insistía en que por razones históricas convendría mantener el nombre de Ley de Secretarías y Departamentos. Y entonces me volteó a ver el licenciado López Portillo en esa especie de seminario en el que participábamos, quienes después lo acompañaríamos en el desempeño de su sexenio. Y me dijo, a ver, Alejandro, ¿usted qué opina? Le dije, pues, señor, si usted me permite, y ahí sí entró el abogado que llevábamos dentro, porque don Carlos Vargas Galindo era economista. No tan exitoso como tú, pero economista. Pero le dije, señor, si lee usted la Constitución de 1917, vea usted en los artículos transitorios lo que dice. Y en los artículos transitorios de la Constitución del 17 dice, en la primera oportunidad que tenga el Congreso de la Unión, aprobará las leyes orgánicas de los 3 poderes de la Unión. Y el único que faltaba para tener ese nombre era el Poder Ejecutivo. Ese es uno de los pequeños comentarios de arqueólogo que a partir de hoy le agradeceré a Natividad que me haya bautizado como tal. Pero como él dice, para poder escudriñar lo que viene en el futuro, conviene estudiar a fondo el pasado. Y eso es lo que hemos estado haciendo Natividad González Parás, expresidente del Instituto de Administración Pública antes que yo, estudioso con más méritos que el que habla para ser verdaderamente un gran cronista de la administración pública y de la siguiente generación. Esa es la ventaja que él tiene. Yo ya admito ser arqueólogo y le paso los bártulos de cronista a Natividad, pero lo que sí es cierto es que para aquello que apuntaba el licenciado Labastida, para poder sugerir en el periodo que viene qué hacer con la estructura de la administración pública, que en este momento para algunos estudiosos, cronistas y arqueólogos de la administración nos preocupa que nuevamente, con todos los cambios que se han hecho en los últimos 40 años, vuelve a tener muchas de las características que advertía la Comisión de Administración Pública cuando se creó en 1965, en la época del licenciado Díaz Ordaz, y se le encomendaron al entonces jefe de la Oficina Jurídica de la Presidencia, luego Dirección de Asuntos Jurídicos, José López Portillo, y que le dedicó 6 años a estudiar precisamente las deformaciones en que había incurrido la administración pública a lo largo de su existencia. Ahí, en lo que se llamó el informe de la Comisión de Administración Pública, se señalaba que como las dependencias se habían ido creando para atender problemas coyunturales, asuntos coyunturales, no siempre se tuvo el cuidado de revisar las disposiciones jurídicas que les daban nacimiento y se fueron creando una serie de duplicaciones, de traslapes y de indefiniciones que después de terminar este estudio que me encargó Patricia Galeana, vuelvo a advertir con preocupación. Vuelve a haber en la Ley Orgánica de Administración Pública y en las disposiciones que regulan los órganos de la administración una gran cantidad de duplicaciones, una gran cantidad de traslapes y de indefiniciones, lo que en aquel entonces el licenciado López Portillo llamaba los cajones desastre, en donde se decía corresponde a tal secretaría, siempre y cuando no esté atribuido a otra dependencia o
que requiera la coordinación de ambas. Y eso, como lo saben bien el licenciado Labastida y el licenciado González Parás, es uno de los problemas más grandes que hay en la administración. Esas zonas grises en donde no se sabe bien a bien cuál es la responsabilidad o los alcances de la responsabilidad de una dependencia, y se van creando una serie de defectos administrativos que con el tiempo generan una gran cantidad de problemas. Yo comentaba hace un momento con nuestra amiga que está trabajando en el archivo de Pemex, que cuando se hizo el programa de reforma administrativa con aquel criterio de análisis por sectores económicos y administrativos y con programas transversales como eran el sistema de planeación, el sistema de programación, el sistema de presupuesto, el sistema de recursos humanos, el sistema de información, el sistema de auditoría y contabilidad. Me preguntó el licenciado López Portillo, ¿por cuál sería más fácil empezar en donde hubiera menos resistencias? Y con la ingenuidad, la audacia y la desinformación que tenía yo en esa época, le dije, pues empecemos por el de archivo y correspondencia, que creo que es el que menos problemas puede generar. Todavía no se ha resuelto hasta la fecha, por un asunto curiosamente de arqueología administrativa. Narraba José Natividad que las primeras 4 dependencias del Ejecutivo en la época, en 1821, que se crea el primer reglamento de la regencia, se copió, mal copiado por cierto, el capítulo orgánico de la Constitución de Cádiz y se establecieron 4 dependencias: las secretarías de Relaciones Exteriores e Interiores, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Guerra y Marina y la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Pero como suele ocurrir, y esta es una de las virtudes de la arqueología administrativa en la que me he zambullido estos últimos años, quien copió el texto de la Constitución de Cádiz para generar la primera estructura administrativa en el país, vio que en la Constitución de Cádiz decía el capítulo correspondiente de las Secretarías de Estado y del Despacho. Pero como ocurre con algunos que leen con poco cuidado estos textos, se le olvidó revisar que en ese capítulo decía que se llamaba como título de las Secretarías de Estado y del Despacho, decía el artículo de la Constitución de Cádiz: habrá una Secretaría de Estado y 6 Secretarías del Despacho. Y el que copió se fue como el Borras y dijo: habrá una Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, una Secretaría de Estado y el Despacho de Relaciones Exteriores. Y desde entonces hasta la fecha, y confieso que nunca se lo pudimos sugerir al licenciado López Portillo la corrección, porque en ese entonces nosotros no la habíamos advertido. La Constitución del 17, curiosamente, y aquí entro un poco en materia, intentó, por razones que no puedo todavía adjudicarle al propio, en ese entonces primer jefe del Ejército Constitucionalista, Carranza, creó, todavía sin ser presidente de la República y en previsión a lo que él llamaba cuando se establezca ya un gobierno emanado de la Constitución, producto de una elección, mientras llega ese momento le vamos a dejar preparado, decía Carranza, una estructura gubernamental que le pueda ser útil para que después se hagan las modificaciones que quiera. Yo me imagino que el presidente, el don Venustiano, ya traía entre ceja y oreja que él sería el candidato a la presidencia y que él habría de ejercer esa estructura administrativa. Pero es la única ocasión en nuestra historia administrativa en que se crea, a la manera en que existe el Departamento de Estado en los Estados Unidos, una Secretaría de Estado, fusionando, como en 1821, las funciones de Relaciones Exteriores y de Gobernación. Se crea la Secretaría de Estado y entonces, en esa ley, no se vuelve a hablar de secretarías de Estado
y del despacho, sino únicamente secretarías del despacho, como creo yo que debería ser el nombre correcto. La Constitución del 17 no estuvo hecha por juristas exclusivamente, sino fundamentalmente por revolucionarios, utiliza indistintamente la denominación de secretarías del despacho y secretarías de Estado. Solamente en ese periodo de 4 meses del presidente Carranza se utiliza, a mi juicio, con corrección, la definición o la denominación de secretarías del despacho, dejando el nombre de Secretaría de Estado a la Secretaría de Estado que la había creado. Pero el estudio en el que nos comprometimos con la licenciada Patricia Galeana, y que es objeto de este 10º tomo, permite ver que en este análisis extraordinario que hizo José Natividad González Parás del cambio de los modelos y de los paradigmas de Estado y de gobierno que se dieron en estos últimos 100 años, efectivamente utilizan los instrumentos administrativos para ir cumpliendo las diferentes ideas que se tienen de lo que debe ser el país. Y como bien lo decía, es Natividad, y lo dijo también el licenciado Labastida, la Constitución del 17 fue creada como norma de un país que tenía 15 millones de habitantes y que más del 80% vivían del trabajo del campo, totalmente distinto al que tenemos ahora, por lo cual se entiende y se justifica las modificaciones que se han hecho, no solo a la parte dogmática de la Constitución, sino a la parte orgánica fundamentalmente. Pero yo me atrevería a decir que de este tipo de análisis, como el que se formula en este trabajo, para escudriñar el futuro, como decía González Parás, sí resulta muy útil estudiar el pasado con cuidado, porque vamos a encarar problemas muy difíciles y con una estructura político-administrativa, particularmente administrativa, que ya, a mi juicio, dejó de servir a los propósitos para los cuales fue creada. Simplemente pensemos, y esto ya lo decíamos desde el Instituto de Administración Pública hace unos 10 años, que cuando se creó el esquema de sectorización en la Secretaría de la Presidencia, primero porque en la Dirección de Inversiones, en donde trabajaba el licenciado Labastida, que era el corazón, el meollo de la tarea administrativa de la Secretaría de la Presidencia, se hablaba de sectores económicos y la Comisión de Administración Pública copió esta idea para hablar de sectores administrativos, utilizando los sectores que usaba para la programación de las inversiones la Secretaría de la Presidencia, en donde fue subdirector de esa dirección el licenciado Labastida, antes de pasar a ocupar las 3 secretarías de Estado a las que me he referido, en donde demuestra que ser economista no es obstáculo para ser un gran estadista y un gran político y un gran administrador. Pero al estar analizando con criterio de cronista y ahora de arqueólogo, en momentos me convertí un poco en biólogo, a la manera de Darwin, en donde se puede analizar la evolución de las especies, y una especie que nació en 1917 y que ya pasó a mejor vida fue precisamente la de los departamentos administrativos. Los departamentos administrativos los crea Venustiano Carranza como la primera modificación audaz y yo diría visionaria de cómo modernizar los instrumentos de la administración pública. Desde la primera ley de secretarías que envía don Venustiano en su calidad de todavía primer jefe del ejército constitucionalista, todavía no presidente electo o presidente constitucional, se manejan ya estas dependencias novedosas que curiosamente estuvieron a punto de no nacer.
porque cuando envía el proyecto don Venustiano Carranza al constituyente, aunque seguramente ya las tenía en mente, no incluye en el proyecto de nueva constitución o de reformas a la constitución la figura de los departamentos administrativos. Esta surge de una discusión en una de las comisiones en donde estaba precisamente Heriberto Jara, la segunda comisión de Constitución, y en donde seguramente ya para entonces llegó la idea de don Venustiano de que conjuntamente con las secretarías del despacho debería de haber unas nuevas formas de organización que se les llamó departamentos administrativos. La comisión lo estudió, los departamentos administrativos tendrían que dedicarse a cosas técnicas, otorgamiento y prestación de servicios, pero no asuntos políticos. Y el ejemplo que se mandaba era el departamento de salubridad, el departamento de correos, como ejemplos, pero estaban discutiendo los integrantes de esta comisión. Acuérdense que la Constitución, el constituyente surge de la deliberación de 2 meses nada más del constituyente del 16-17 y había cierta premura por tener las cosas listas para que se promulgara el 5 de febrero. Y como está ocurriendo ahora con frecuencia en el órgano legislativo, no se pusieron de acuerdo, a pesar de que eran los mismos de la facción triunfante de la Revolución, Carranza y Obregón, pero no se pusieron de acuerdo, no en el fondo, sino en la forma de la creación de estos nuevos departamentos, porque decía el presidente de la comisión, no debemos dejar que en la Constitución se vuelva un manual de organización. ¿Cuántas y cuáles deben ser las dependencias del Ejecutivo? Dejémoslo a una ley orgánica. Fíjense qué visionario en 1917 el presidente de esta comisión. Pero los demás integrantes de la comisión decían, no, sí, debe de estar en la Constitución como todas las demás cosas por las que hemos luchado. No se pusieron de acuerdo y entonces el presidente de la comisión emite un voto particular. O sea, la propia comisión que propone que haya departamentos administrativos, su presidente se deslinda de lo que dice la mayoría de la comisión que él preside y emite un voto particular diciendo debe de formar parte de una ley orgánica y no de la Constitución. Estaban en estas discusiones cuando llegó Félix Pallavicini, diputado que representaba los intereses de don Venustiano Carranza, y hasta donde tengo entendido, dijo, déjense de líos, ya no se hagan bolas, ni una cosa ni otra, y entonces saquen el proyecto de Constitución como con el proyecto original que mandó el jefe Carranza. Nada más que en el proyecto original del jefe Carranza no venía la propuesta de la creación de los departamentos. Se quita la mención de los departamentos en el artículo correspondiente, pero como ya se había discutido 2 días antes en la asamblea cuál sería la diferencia entre los departamentos administrativos y las secretarías del despacho, que era que no tendrían que refrendar ni tendrían responsabilidades políticas, no apareció la base jurídica para la creación de los departamentos, pero sí una mención de los departamentos en otro artículo, de lo cual se tomó ya el presidente Carranza para promover la creación de los departamentos administrativos. Me estoy deteniendo en esta figura porque, vuelvo a decir, ya no como arqueólogo, sino como biólogo, estamos ante un ejemplo de una especie que nació en 1917 y la eliminaron en 2009 a propuesta de unos diputados del Partido Verde que yo creo que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, que la desaparecieron de la Constitución, pero mientras existieron los departamentos administrativos, tuvieron la posibilidad de ser pensados por los presidentes como instrumentos importantes. Decíamos que Carranza crea en su primera ley de secretarías y departamentos
3 departamentos, el Universitario y de Bellas Artes, porque desaparece la Secretaría de Instrucción Pública, el Departamento Judicial, similar a lo que tiene Estados Unidos, el Department of Justice, a cargo de un procurador general, aquí, allá, un Attorney General. Si tenía un poco en mente don Venustiano Carranza la estructura de estos nuevos departamentos, y el de Salubridad y Asistencia, que aparece en el texto de la Constitución como facultad del artículo 73 del Congreso, crear este departamento. 4 meses después, espantado de lo que estaba pasando seguramente, el propio don Venustiano manda un nuevo proyecto de ley para volver a separar la Secretaría de Gobernación de la de Relaciones Exteriores, porque no habían podido funcionar esta idea de tener una Secretaría de Estado. Esa es la Secretaría de Gobernación que conoció y dirigió de manera estupenda, a mi juicio, Francisco Labastida, entre comillas, economista. Ya quisiéramos muchos tener esa experiencia vital. Por eso decía yo que al principio que si no es cronista de la administración, ha sido historia viva de la administración mexicana en más de un sentido. Después, curiosamente, ya lo dijo Nati y el propio Francisco Labastida, Obregón considera que hay que centralizar nuevamente en la Federación de Educación y vuelve a crear una secretaría y un departamento administrativo muy importante que se llamó el Departamento de la Estadística Nacional. Hoy sería el INEGI. Este departamento, porque no quienes estudiamos los cuadritos y las funciones orgánicas, nada más nos ceñimos a eso, fue el que tuvo la oportunidad de ocupar durante 8 años una gente que, habiendo sido originalmente militar, se quitó también, se sacudió el polvo de los militares y pasó a ser conocido simplemente como civil, don Adolfo Ruiz Cortines, que estuvo al frente del Departamento de Estadística Social en la época de Obregón y de Calles. Después, como ya se dijo aquí, Emilio Portes Gil, a sugerencia, porque ya estaba muy encaminado el proyecto de Álvaro Obregón, que ya no lo pudo vivir, de gobernar directamente el Distrito Federal. A él le corresponde crear el departamento que se llamó en ese entonces Departamento Central del Distrito Federal, y al que mucha gente, entre ellos yo todavía, nos solemos referir como el Departamento Central, aunque ya no existe. Bueno, ya no existe ni el Distrito Federal, ahora ya es la Ciudad de México. Calles intenta utilizar la figura de los departamentos administrativos en lo que fue un primer intento de crear una oficina que le quitara a Hacienda la elaboración del presupuesto. Se crea el Departamento de Presupuesto con Calles, muy parecido a la oficina que existe en Estados Unidos, pero como bien lo sabe Nati y particularmente Francisco, no lo dejan hacer la Secretaría de Hacienda. Nace en el papel, pero el ministro Montes de Oca nunca lo deja que nazca, porque le dicen al presidente Calles, mi jefe, yo me cuadro, que nazca este departamento, sí, que nos quiten el presupuesto, pero estamos a la mitad del ejercicio, no le importa que yo le entregue las responsabilidades dentro de 6 meses, nunca se las entregaron al departamento que murió de inanición. Hay una corrección que me gustaría señalar, porque muchos de nosotros pensamos que el Departamento de Asuntos Agrarios y el Departamento del Trabajo los crea el general Lázaro Cárdenas. No, él los utiliza de manera muy importante para las políticas de desarrollo social que le correspondieron durante el primer sexenio de la administración pública, pero las crea en las postrimerías de su administración Abelardo Rodríguez, el Departamento de Asuntos Agrarios y el Departamento del Trabajo. Y luego viene el general Cárdenas, que como ya se dijo aquí, no sé si fue Paco o Nati, no crea 1 ni 2, sino 7 departamentos administrativos. Le gustó la figura, la ensayó y la modalizó
para terminar con las mismas 15 secretarías que le habían entregado, las mismas 15 dependencias. Creó, como ya se dijo aquí, un departamento de asuntos indígenas, un departamento de asuntos forestales, de caza y pesca, un departamento de educación física, similar, estábamos a punto de entrar a la Segunda Guerra Mundial, a lo que estaban haciendo Italia y Alemania en Europa y Estados Unidos en preparación de la Segunda Guerra Mundial. Había que preparar en educación física a los mexicanos para que no fueran soldados gorditos, como ahora tenemos una buena cantidad de personas obesas. Debo de confesar que en su propio sexenio, el propio general Cárdenas desapareció esos departamentos y los volvió a incorporar: asuntos indígenas a la Secretaría de Educación Pública, educación física a la Secretaría de Educación y el forestal de caza y pesca a la Secretaría de Agricultura. Creó también, efectivamente, y un poco quizá pensando en lo que estaba ocurriendo en Alemania, un departamento de prensa y propaganda. Alguien le ha de haber dicho, mi general, ahí está Goebbels allá, y entonces se modificó y se le llamó de prensa y publicidad, que finalmente también lo desapareció el propio general Cárdenas. En preparación de lo que vendría con la Segunda Guerra Mundial, separa las funciones de Marina de las de Guerra y Marina y crea un departamento de Marina. Y finalmente crea también el Departamento de Asistencia Social Infantil, que después se convierte en Secretaría de Salud y Asistencia, y como lo señaló el licenciado Labastida, cuando se expropia los ferrocarriles nacionales de México como empresa, aprovechando que acababa de aprobarse la ley de expropiación, el general Cárdenas intenta primero que se administren esos ferrocarriles con un departamento administrativo. A los 6 meses se dan cuenta de que esto no es adecuado y se le transforma en un organismo descentralizado. Fue López Mateos el que crea el Departamento de Turismo y estuvo a punto de crear lo que les decíamos a ustedes iba a ser el Departamento de Planeación y Presupuesto, pero como saben muchos de ustedes, cuando se está discutiendo si debe ser un departamento, Eduardo Bustamante y Manuel Moreno Sánchez, que creían que iban a ser los titulares de esa dependencia, convencieron al presidente López Mateos que departamento se oía muy poquito, entonces que había que crear la secretaría, y cuando se crea la Secretaría de Planeación y Presupuesto y se envía el proyecto a que lo refrenden los secretarios, Antonio Ortiz Mena, entonces secretario de Hacienda, dice: yo refrendar que me quiten el presupuesto, aquí va mi renuncia, y entonces le regresaron a Hacienda el presupuesto, pero ya no le podían poner a esa Secretaría de Planeación y Presupuesto, y han de haber hecho, pues, ¿cómo le ponemos? Y alguien dijo, pues le ponemos Secretaría de la Presidencia. Y esa secretaría fue la que tuvo como corazón la Dirección de Inversiones, que es precisamente donde tiene su segunda fase de servidor público el licenciado Labastida, y donde adquiere ese gran conocimiento de la administración pública y del país que le reconocemos quienes lo conocemos desde entonces. Después, el último departamento administrativo lo crea curiosamente José López Portillo. Yo en ese entonces no había hecho mi tarea de arqueólogo y entonces nunca le pude reconvenir y decir, oiga, no se puede crear un departamento para tareas sustantivas. Y él y seguramente Fernando Rafur lo convencieron al final de su administración de modificarlo y convertirlo en Secretaría de Pesca, con lo cual solo quedaba vivo un departamento administrativo de toda esta historial de esta especie que nace en 1917, evoluciona y tiene sus últimos estertores, no con el Departamento de Pesca, sino con el Departamento del Distrito Federal, que lo desaparece el presidente Ernesto Zedillo. Y se extingue la especie de los departamentos administrativos. Por eso digo que como biólogo de la administración pública me interesa mucho ver cómo nace una nueva especie y cómo se extingue. Claro que cuando la extinguieron en la época de Calderón, que yo creo que ni se percató, era una propuesta de un diputado del PAN y de un diputado del Verde Ecologista,
en donde quisieron hacer una gran reforma administrativa, la única que hicieron, no fue para crear nada, sino para desaparecer algo que además ya no existía, lo que llaman los historiadores y los escritores de novelas gran lanzada a moro muerto, que era cuando ya venían los españoles con sus lanzas y se encontraban muertos en el territorio a todos los moros y les daban una gran lanzada cuando ya estaban muertos. Pues así es un poco la desaparición de esta especie que duró exactamente 92 años en la historia de la administración pública reciente. El último que pensó en utilizar esta figura fue Miguel de la Madrid. Como dice Paco Labastida en sus memorias, señala que estuvo tentado a volver a recrear el Departamento de Contraloría que lo había creado Carranza en 1917, pero que Paco Rojas le dijo que iba a ser su titular. Oiga, un departamento, no nos van a hacer caso políticamente. Eso lo pone en sus memorias, está, si lo quieren ver, en la página 187. Pero dice, estuve tentado originalmente a crearlo como departamento, pero me convenció Francisco Rojas de que no. Y ahí quedó la última posibilidad de que se reviviera esta figura creada en la época de Venustiano Carranza. Y precisamente hago todo este análisis para ver cómo nacen algunas figuras con la Constitución de 1917 que no existían antes, ya han desaparecido muchas de ellas y están naciendo ahora estos nuevos organismos autónomos constitucionales que, como dice el licenciado Labastida, algunos son muy buenos y qué bueno que tengan autonomía, como el Banco de México, pero hay otros en donde creo que no solo se está abusando de la creación de estos nuevos órganos, sino para efectos del estudio de la administración pública no existen análisis serios que puedan señalar cuál es su verdadera naturaleza jurídica, quién los va a controlar, cómo van a estar sujetos a la revisión y al control de la sociedad mexicana, puesto que ya no están encuadrados ni en el legislativo, ni en el ejecutivo, ni en el judicial. Entonces, sí hay oportunidad de que en los próximos meses, seguramente los nuevos estudiosos que están en el CIDE, en el TEC de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la UNAM, en el INAP, puedan hacer un ejercicio de análisis para recomendar una revisión de nuevo sistemática de lo que es simplemente un instrumento para cumplir políticas públicas, como se hizo en la época del licenciado López Mateos, como se hizo en la época del licenciado López Portillo, y como ojalá se pudiera hacer en los próximos meses para entregarle a quien resulte electo presidente de la República sugerencias de cómo mejorar la administración pública, porque hemos vivido momentos en donde el presidente Calderón mandó una propuesta para que se eliminaran la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Reforma Agraria. En el Congreso agarraron esas propuestas y las echaron al cesto de la basura. Luego se creó, se regresó la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación. Ahora todo el mundo está planteando, o algunas personas, que deben de volver a separarse, y nadie sabe qué pasó con la Secretaría de la Función Pública, que la desaparecieron por un tiempo y la volvieron a crear, y todavía no se sabe cuáles son bien a bien las responsabilidades de esta Secretaría frente a las que tiene la Secretaría de Hacienda. Si el estudio elaborado para efectos de cumplir con este compromiso que nos encargaron de hacer, este 10º volumen, sirve para que alguien lo mejore, sin duda alguna tiene todavía muchos defectos, habrá muchas cosas que se pueden redescubrir, pero que sirva simplemente para que se vea que en la historia de nuestro país hacer un análisis sistemático de los instrumentos con los que cuenta el gobierno para cumplir con sus políticas nunca está de más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carrillo. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizada esta presentación del libro Gobierno. Muy buena noche, quedan en su casa y les ofrecemos un vino de honor.
Yo no estoy muy bueno por los premios, ¿eh?